Hoy tenemos nuestro segundo módulo, nuestro segundo tema, sistemas de financiamiento y silvicultura de negocios en plantaciones forestales en Latinoamérica. Les recuerdo que esta es una actividad que es posible realizarle, que llega a todos ustedes gracias al esfuerzo conjunto de la Oficina Nacional Forestal de Costa Rica, el FONAFIFO, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en el marco de este Plan Nacional de Reforestación Costa Rica que estamos construyendo de manera conjunta. El objetivo de estas actividades o de estos webinars es generar, propiciar información estratégica para el desarrollo y la creación del Plan Nacional de Reforestación. Como les comentaba, la semana pasada arrancamos con nuestra primera actividad, que fue comercio nacional e internacional. Nuestra segunda semana, la tarde-noche de hoy, tenemos nuestro segundo evento con sistemas de financiamiento y silvicultura de negocios para plantaciones forestales. El evento abarca 3 foros. La próxima semana, próximo martes a la misma hora, vamos a tener el tercer y último evento, que va a ser aumento de consumo de la madera propiamente en Costa Rica. Desde hoy les extiendo la invitación, más adelante también les voy a dar los detalles. Hoy estamos con nuestro webinar número 2, nuestra segunda actividad, eh, martes 10 de marzo, 5 p.m., hora de Costa Rica, 5:16 ya. Los moderadores de esta tarde de hoy son mi persona, Axel Chavarría, funcionario de la Oficina Nacional Forestal, y nos acompaña también el señor Luis Felipe Vega Monge, quien es director ejecutivo de la Oficina Nacional. Instrucciones generales para este webinar, básicamente tenemos 3, les comento. El micrófono va a estar habilitado únicamente para lo que son los panelistas. Entonces, al final de cada sección vamos a tener un espacio de consultas, donde ustedes van a hacer todas las consultas por medio del chat que tienen acá, ¿verdad? En la aplicación. Entonces, todas estas van a estar visibles y ahí vamos a seleccionar la que nos alcance el tiempo para irla presentando a nuestros moderadores y a nuestros panelistas. Tenemos 2 secciones para la tarde de hoy. Una primera que se basa en 2 presentaciones y después vamos con la mesa redonda con nuestros especialistas internacionales. Entonces, les vamos a pedir muy respetuosamente que por favor hagan sus preguntas puntuales con el nombre a quién va dirigida de cada uno de ellos para en el momento que corresponde poder filtrarlas y hacerlas directamente. Le doy en este momento lo que es la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida al señor Luis Felipe Vega, quien es director ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal. Adelante, don Felipe. Muy buenas tardes a todos. Un placer poder hoy presentarles este webinar, ¿verdad? Que estamos dirigiéndolo al tema de financiamiento de la actividad forestal y un poco al análisis del concepto de la silvicultura de negocios para plantaciones forestales, ¿verdad? Que es un tema que queremos introducir desde el Plan Nacional de Reforestación Costa Rica. Bueno, antes quisiera decirles que hoy el que le tocaba abrir esto era el señor presidente de la Oficina Nacional Forestal, don Ernesto González Prado, es ingeniero forestal, empresario, que me pidió que les pidiera disculpas por no poder estar porque tuvo que salir de urgencia a Colombia a atender algunos negocios de precisamente de reforestación con las empresas que él trabaja allá. Entonces, con esto quiero decirles, empezar a decirles que el Plan Nacional de Reforestación Costa Rica es es una iniciativa que la iniciamos el año anterior y que tuvo una respuesta muy grande de diferentes actores de la actividad forestal, incluso el gobierno también está muy interesado. Y la intención es lograr reforestar el equivalente a 4.000 hectáreas como mínimo, ¿verdad? Y suplir las necesidades de madera que tiene este país, ¿verdad? No solamente para el mercado local, sino también pensando en los mercados que tenemos a nivel internacional. Eh, tiene varias comisiones que la intención es que hay un comité central, ¿verdad? Que va a estar reuniéndose pero periódicamente para poder definir por dónde va el plan. Esta comisión va a ser permanente como otras subcomisiones que se establecieron ahí, que tiene gente para comercio nacional, comercio internacional, para gobernanza, para temas relacionados a gestión del conocimiento.
y otros temas. Entonces, estas comisiones se supone que van a trabajar permanentemente, o este va a ser un plan vivo que va a estar siendo alimentado permanentemente con el fin de ir mejorando y haciendo más competitivo esta actividad. Esto es un poco la intención hoy es con estos foros es precisamente generar información estratégica que nos sirva un poco para definir los rumbos de cada plan, porque nos hemos dado cuenta que a veces hay temitas como estos que no se entienden muy bien entre la gente y nos dificulta un poco, ¿verdad? El desarrollo de establecer cuáles son las metas y los productos que queremos alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, este es un poco el objetivo de hoy, como decía, generar información a nombre de la Oficina Nacional Forestal y más que a nombre de la oficina, a nombre del sector, FONAFIFO y el TEC, me atrevo a decir que somos los que estamos liderando este proceso, le damos la más cordial bienvenido y nos honran mucho con su presencia. Igual le agradecemos hoy a los consultores internacionales que hoy muy amablemente nos están colaborando desde Guatemala, desde Honduras. Ahora los vamos a presentar. Son personas muy calificadas y muchísimas gracias. Tan bueno, ni qué decir también de Juan Carlos Palacios, que amigo ya de tiempos que viene desde Ecuador, siempre he estado muy dispuesto a colaborarnos y con posiciones y con propuestas muy interesantes en beneficio de la actividad forestal costarricense. Muchas gracias y seguimos entonces con los siguientes temas de este webinar. Muchas gracias, don Felipe, por esas palabras de bienvenida. Igualmente, como usted lo comentaba y le hacía ya la introducción, ¿verdad? A nuestros panelistas que nos acompañan, también por ahí voy a aprovechar para saludar a las personas que se nos unen. Saludos desde Costa Rica, desde Perú, desde Honduras, desde Chile, desde Guanacaste en Costa Rica también. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que sacan el ratito y nos acompañan en la tarde de hoy en este segundo evento de webinar. Por ahí también vamos a entrar, como les comentaba, tenemos dos secciones. En una primera sección, que es de presentaciones, tenemos dos presentaciones en nuestro tema de sistemas de financiamiento y silvicultura de negocios, donde para eso le voy a dar, bueno, la bienvenida, la cordial bienvenida, y le voy a pasar la palabra, le voy a ceder la presentación a don Juan Carlos Palacios, quien se nos conecta desde Ecuador y quien es miembro de Comaforce. Así que adelante, don Juan Carlos. Voy a dejar de compartir para que puedas compartir pantalla. Bueno, Costa Rica tiene todo para liderar una nueva economía forestal. Tiene tierra, tiene clima, tiene talento, tiene mercado. Lo que necesitamos siempre en todos nuestros países es decisión. Decisión para pasar de la dependencia a la producción, del déficit a la competitividad y de los esfuerzos aislados a políticas de Estado para reforestar con visión productiva. No es solo sembrar árboles, es sembrar empleo, industria, balanza comercial positiva y desarrollo sostenible para las próximas generaciones. Buenas tardes con todas y todos. Soy Juan Carlos Palacios, director ejecutivo de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable Comaforce. Y hoy en la tarde quiero iniciar agradeciendo a don Felipe Vega. Siempre tiene la deferencia de considerar que puedo compartir algunos de mis conocimientos, de la experiencia que hemos tenido y hoy en la tarde lo vamos a hacer. En los próximos 25 minutos, ¿qué es lo que quiero fundamentalmente compartir con cada uno de ustedes? Bueno, tenemos ya una decisión política importante que la ha mencionado ya Felipe Vega, ¿no es cierto? Y es el Plan Nacional de Reforestación de Costa Rica. Y aquí mi presentación la he dividido en tres partes. La primera, que es un diagnóstico macroeconómico. Ahí todos ustedes lo van a ver, solo es un recuerdo de lo que ya está en esta primera parte del plan que todos ustedes la conocen. La segunda es un análisis comparado de benchmarking internacional. Básicamente lo que hacemos
cada vez que estamos dentro de estos procesos. Lo hemos hecho en Ecuador, lo hicimos en Panamá y lo hemos hecho en otros sitios, haciendo un análisis de benchmarking primero para saber hacia qué están haciendo los otros, ver si es que realmente necesitamos hacer eso, tropicalizar estas ideas. Eso lo vamos a ver. Y la tercera parte es un aporte personal, ¿no es cierto?, que en la cual yo ideo un mecanismo en donde les digo, bueno, quién sabe que esto podría funcionar en Costa Rica. Decir nada más, como ya un poco lo ha mencionado Felipe, estoy vinculado al sector forestal costarricense desde allá como en el 2014, 2015, ya yendo a Costa Rica, aprendiendo mucho de ustedes. Y si nos vamos más atrás, mi primer viaje fue allá por el 2006, fui a FONAFIFO, realmente extraordinario lo que encontré y obviamente luego hemos venido ya con algún conocimiento que me permite hoy en la tarde proponer algunos temas. Primero vamos a hablar de un tema fundamental. ¿Qué es lo que considero que debemos hacer en esta presentación? Es la parte mía, es una arquitectura financiera para el Plan Nacional de Reforestación. Y empiezo ya a hablar de un modelo híbrido competitivo de Costa Rica. Me he puesto como un objetivo exclusivamente comentar sobre el modelo económico sustentable que revierta el déficit comercial de madera y reactive la inversión forestal mediante la integración de incentivos, créditos a largo plazo y certeza jurídica. Tres elementos claves fundamentales que todos los países debemos tener. Primero, hablaba del diagnóstico, entonces decimos, por más de 25 años, las plantaciones y los sistemas agroforestales han sido la principal fuente de madera de Costa Rica. Esto es un tema que todos lo conocen. Ahora, la falta de política forestal, no solamente de Costa Rica, sufrimos muchos de los países latinoamericanos de esto, ha provocado un decrecimiento sostenido de la inversión. Y esta desinversión amenaza, y ya no es una amenaza, ya como vamos a ver en las siguientes láminas, realmente tenemos un decrecimiento de la materia prima nacional, mayores importaciones, y eso nos está generando un problema como país. Entonces, aquí estamos, ¿no es cierto? Estos son datos tomados de la información enviada por Felipe, que siempre me mantiene al día. Exportaciones alcanzan allá por los 34 millones de dólares, pero importaciones en CIF tenemos 168 millones. Miren ustedes que el mercado evidencia que Costa Rica tiene una demanda interna importante, desatendida y una alta dependencia del exterior actualmente. Eso es lo que hay que revertir. No nos vamos a quedar en los diagnósticos, sino cómo revertimos esto. Y aquí viene una paradoja. Sinceramente, les digo, estos son los temas que tenemos que hablar con el decisor de política pública, ¿no es cierto? Costa Rica tiene un nuevo gobierno, va en una misma línea, pero debemos hablar de esto. Miren ustedes esta paradoja. En el último año la balanza comercial, como ya vimos, ha sido deficitaria, ¿no es cierto? Deficitaria en aproximadamente 200 millones de dólares. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en un análisis económico básico, simple, con tan solo una inversión estratégica de 4 millones de dólares al año? El país pudo haber revertido esta balanza. Estas cifras serían positivas. Entonces, ¿qué debemos hacer? No quejarnos por lo que pasó antes, sino de aquí en adelante comenzar con esas 4.000 hectáreas y obviamente continuar para que esta paradoja se reconvierta en los próximos 10 años. 10 años, no es más. Entonces, hay que ir por ello y creo que los actores que están aquí, liderados por la Oficina Nacional Forestal, están en el camino adecuado. Bueno, pues aquí es también información que ustedes la conocen, principales destinos de exportación India, obviamente por la teca que tienen, teca que obviamente también es finita, no va a durar siempre si no la seguimos reforestando, ¿no es cierto? Luego a Panamá, luego a los Estados Unidos, pero los principales socios
para la importación, digámoslo así, son Chile, ¿no es cierto?, con un 41%, importante, seguido de China, España, y vamos con una serie de países de donde estamos actualmente importando. Ahora, ¿cuáles son las condiciones habilitantes de Costa Rica? ¿No es cierto? No conocemos. Y esto no es solo de Costa Rica, es de Guatemala, es de Honduras, es de Panamá, es de Ecuador, es de Colombia, etc. El país goza de condiciones edafoclimáticas altamente competitivas. Pero el segundo tema no es un tema que lo tenemos todos los países. ¿Por qué? Porque Costa Rica posee un sector académico sólido que garantiza la formación de talento humano. Esto lo dije hace 2 años, 3 años, que Felipe también me invitó para hacer una presentación de la estrategia. Y lo dije, este es un elemento que no todos los países lo tenemos, así como sí lo tenemos las condiciones edafoclimáticas. Vamos a sacarle provecho a este segundo tema y a las decisiones políticas que empecé con mi presentación al inicio, ¿no es cierto? El costo de oportunidad del pago de servicios ambientales. Les decía que en el 2006 yo ya fui a Costa Rica, fui al FONAFIFO, me enteré, dije, ¿qué podemos hacer de lo que ha hecho Costa Rica? ¿Qué podemos traer? Bueno, pues aquí salió un tema de sociobosque también, que más o menos hicimos algo de espejo. ¿Pero para qué? Para conservación. Y entonces, durante los últimos 25 años, si bien es cierto, Costa Rica ha tenido un impulso hacia la restauración, hacia la conservación, sin embargo, se desaprovechó un tiempo valiosísimo para que las cadenas de abastecimiento no se debiliten, ¿verdad? Eso es lo que se debió hacer. Y bueno, pues estamos en lo que estamos. De aquí en adelante son otras las historias que tenemos que contar. Ahora, entramos con el Plan Nacional de Reforestación 2050 y su meta macroeconómica. Nos dicen mínimo 4.000 hectáreas. Cuando decimos mínimo 4.000 hectáreas, se lo puede hacer. No es que estamos nosotros en una posición en donde no lo hemos hecho con Costa Rica. Sí se lo ha hecho. Entonces, este valor mínimo y mantener estas 4.000 hectáreas creo que es un reto potente. ¿Cómo se lo va a hacer? Existen múltiples metodologías. Cuando he estado con la ONF me lo han comentado. La Cámara Nacional Forestal también tiene sus lógicas, pero fundamentalmente, ¿quiénes van a hacer que esto suceda? Los empresarios forestales, los reforestadores. ¿Qué es lo que le tiene que dar el país? Son las condiciones habilitantes para que esto suceda. Y obviamente, ¿qué es lo que queremos? Satisfacer la demanda. Ya vimos ese déficit comercial y obviamente vemos esta expectativa. Ojo, ojo, que esto es muy importante. Lo hemos conversado varias veces. Esto es con el mercado actual. Pero el consumo de madera en el mundo tiene un crecimiento muy importante actualmente. La construcción con madera ya tiene otras dimensiones. Entonces tenemos que realmente trabajar para no solamente ver lo que actualmente es el déficit, sino proyectarnos a lo que va a ser en los próximos 10, 12, 15 años. Y entonces, ¿qué tenemos en este momento? Una producción forestal sostenible, ¿no es cierto?, que es una extracción planificada, no tengo que comentarles a ustedes, y obviamente en eso ha sido responsable Costa Rica, ¿no es cierto? Pero el paisaje forestal que nos olvidamos en algunos casos de que los paisajes forestales, igual que los paisajes agrícolas, tienen que ser paisajes productivos y tenemos que acostumbrarnos a hablar de que estos paisajes deben tener plantaciones forestales con fines comerciales para poder justamente desarrollar sostenible el país. Tenemos una necesidad inminente de un nuevo ecosistema financiero. Necesitamos hacerlo, ¿no es cierto? Y para reactivar al sector productivo, ¿no es cierto? Y obviamente para conseguir estas 4.000 hectáreas por año, necesitamos dar un impulso muy fuerte en el 2026 y en el 2027.
¿no es cierto? Y obviamente esta solución pasa fundamentalmente por crear, puede ser un fondo, puede ser otro mecanismo, eso se lo va a ver con ustedes, ustedes lo van a ver y obviamente nosotros lo que hacemos es comentar de buenas prácticas que han pasado, que ha pasado en otros sitios, pero puede ser un fondo, puede ser una definición de otro mecanismo. Pero esto realmente tiene que incorporar a la industria de la madera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos son los elementos de las nuevas finanzas verdes. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que las finanzas verdes no solamente es el turismo, no solamente es la parte ecológica para atraer mayor turismo, sino que también, no es excluyente, tenemos que incorporar a la industria forestal, a la industria de la madera dentro de este propósito. Ahora vamos a ir a la segunda parte. Esta análisis comparado, este benchmarking, muy posiblemente algunos no habrán visto ciertos datos como lo que sí vimos en la primera parte y vamos a ver cuál es la que yo le llamo la ecuación del éxito forestal, ¿no es cierto? Y aquí no hay muchas variables, ¿verdad? Quienes hemos estudiado la ingeniería sabemos de los temas de variables y la evidencia empírica, lo que ha dado resultado en la región. No estoy hablando del mundo, me he limitado a México hasta Chile y Argentina, es escalar plantaciones comerciales con un modelo integral, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es el modelo integral? Necesitamos el incentivo. Y vean, aquí me voy a detener un segundo. Muchas veces se cree que los incentivos forestales son dádivas y en realidad no lo son, ¿no es cierto? Entonces, o son subsidios, no tienen nada que ver. En realidad, el incentivo forestal lo que hace es corregir un problema social. ¿Por qué? Porque el reforestador lo que hace realmente es generar un bien público. ¿Cuál es ese bien público? El poder absorber el carbono. Y nosotros, en forestal, no podemos al primer año estar cosechando. Tenemos turnos más largos. Y obviamente eso tiene que ser compensado a través de incentivos. ¿Por quién? Por la sociedad. Ese es el concepto del incentivo forestal. Entonces, no son subsidios. Y eso tienen que entender los estados, ¿verdad? Entonces, lo primero, establecer esto, porque si no el costo de oportunidad de poner árboles frente a tener ganado, frente a tener plátano, banano o cualquier otro producto, no siempre dan los números, ¿cierto? Entonces tenemos lo uno. Luego tenemos que entrar en los conceptos de crédito, ¿verdad? Si es que queremos, el uno es un crédito puente, justamente para que el plantador inicie sus procesos hasta que le llegue el incentivo, ¿no es cierto? O si es que eventualmente quiere ir en paralelo con los dos temas, un crédito que lo que hace realmente es meter un incentivo dentro de ese producto financiero, ¿verdad? Necesitamos estabilidad regulatoria. Este es un tema clave. La seguridad jurídica en el mundo forestal es básica. Necesitamos una industria, ¿no es cierto? Una industria forestal pujante y necesitamos una banca de desarrollo. Entonces, ahí tenemos una ecuación perfecta, ¿cierto? Y si es que falta una de estas piezas, el proceso se vuelve intermitente. Y pongo caso Ecuador, miren, caso Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros logramos la ecuación perfecta, lo hicimos. Y obviamente tuvimos un despegue, finales del 2012, 2013, y empezamos a despegar. Y eso significó que el país suba el 7.2% anual en sus exportaciones por 12 años consecutivos. Pero, cambio de gobierno, una de las patas fallaba, después otras no nos lo daban, etc. Entonces se vuelve intermitente. Casos Chile, Uruguay, Brasil, etcétera, son permanentes. Ahí están las diferencias. Entonces, la ecuación tiene que tener siempre los elementos que he comentado. Ahora, aquí yo digo, ¿por qué Costa Rica no debe copiar a un solo país? No puede, no debe. Cada país
tenemos nuestras propias condiciones. Y Costa Rica tiene condiciones geográficas, ya hablé de su potencial académico, pero además tiene otras condiciones que durante estos últimos 25 años se han generado y quién sabe si no son grandes extensiones forestales, si eso lo que se requiere son otro tipo de mecanismos. Esto la ONF la tienen clarísima, no me voy a extender, ¿no es cierto? Entonces, esta arquitectura institucional costarricense considero que debe tener un modelo híbrido, ¿no es cierto? Se evaluaron para esto países como Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay. Y de ahí hemos extraído algunos elementos. Quiero contarles que hace semanas atrás pedí a Felipe Vega, mi buen amigo, pero además una persona muy conocedora del tema, que nos analice, nos ayude a revisar una propuesta de ley que estamos nosotros preparando justamente para tener la ecuación perfecta, ¿no es cierto? Entonces, ya hicimos un nuevo análisis, porque esto lo vamos haciendo periódicamente, las normativas, las legislaciones van cambiando, y eso nos permitió el día de hoy tener unos elementos frescos como para poder compartir con ustedes. Entonces tenemos modelo de Uruguay. ¿Qué tenemos ahí? Certeza fiscal y alianzas. No olvidemos, esto viene del año 85. ¿Sí? Entonces, ya superaron las primeras partes, tienen 1.2 millones de hectáreas. Entonces, Uruguay tiene en este momento ya no necesita ese arranque, pero lo que sí tiene es una certeza fiscal para el sector forestal permanente y alianzas, ¿no es cierto? Tiene un nivel de madurez muy alto, ya hablé desde el año 85, tiene una ley forestal que se ha mantenido con ajustes, que es la 15.939, con exoneraciones fiscales actuales en fases primarias e industriales, ¿no es cierto? No depende de convocatorias anuales, ofrece un régimen predecible a largo plazo. ¿Cuál es el resultado? Seis plantas de pulpa de papel en un país que antes tenía leche y lana de ovejas, ¿no es cierto? Actualmente el sector forestal está como primer rubro de exportación. Y entonces ahí tenemos un banco de la República de Uruguay que otorga créditos actualmente por 12 años, permite hasta 10 años de gracia en el capital. Es decir, realmente estamos hablando ya de a las segundas, terceras rotaciones. Esto es fantástico, ¿no es cierto? Se arrancaron con incentivos, luego tenemos los créditos con estas condiciones, eso es fantástico. Ahora, ¿qué nos aporta para Costa Rica? Esta es ya la parte personal que he ido poniendo en cada uno de estos temas, ¿no es cierto? Esto demuestra que existe eficacia, ¿no es cierto?, de integrar la estabilidad fiscal con el crédito diseñado bajo el ciclo biológico que tienen las plantaciones. Si no, a veces nos dicen, oiga, bueno, hagámoslo más o menos como la palma africana. No nos sirve, ni como el cacao, ni como la caña. No va por ahí. Son productos financieros especializados. Vamos con el modelo Brasil. Grandote, es un país muy grande, sin embargo nos deja lecciones potentes y tiene justamente en la banca, y ahí tiene un motor, una palanca que nos ayuda, un nivel de éxito fantástico, ¿no es cierto? Ya superaron a 7,5 millones de hectáreas hace rato y siguen creciendo, ¿no es cierto? Fíjense que otorga plazos hasta 300 meses y por periodos de gracia de 96 meses. Entonces, estamos hablando de productos financieros especializados, dependiendo inclusive de cuáles son las especies. Ahora, ¿qué nos aporta para Costa Rica? ¿No es cierto? Es un referente ideal para resolver el cuello de botella del financiamiento, adaptando pagos al flujo de caja del proyecto. Y esto es este modelo, un poquito lo ha visto Perú también, ¿no es cierto? Entonces, aunque no vamos a analizar todos los países por tiempo, pero les digo, aquí hay algo que ver. Realmente necesitamos verlo. El modelo de Guatemala, creo que aquí están unos colegas guatemaltecos, de lo que vemos desde afuera. Otra cosa es cuando se ve desde adentro, pero desde afuera vemos previsibilidad presupuestaria. Tenemos el programa ProBosque, ¿no es cierto?, creado por el 2015. También he tenido la posibilidad de estar en Guatemala, he conversado con algunos colegas y, bueno, pues como siempre digo, una cosa es cómo se ve desde adentro y otra cosa es desde afuera. Otorga incentivos directos. Nuevamente el tema de incentivos, esto sí lo tomamos nosotros
lo aprendimos, viajé personalmente por allá en 2011, 2012 a Guatemala, vimos lo que pasaba, tomamos algunas lecciones aprendidas y obviamente nos sirvió, igual que lo de Chile que voy a ir, que nos aporta para Costa Rica, demuestra cómo garantizar previsibilidad presupuestaria, ¿no es cierto? Y entonces, este es un tema que integra también la temática ambiental. El modelo de Colombia. Aquí lo que he recogido es la ventanilla única, porque sí, en Colombia hay problemas. Hemos estado, porque, pero ese es un tema por distribución geográfica, etcétera. Pero aquí también se está generando créditos, la ventanilla única funciona y considero que ese es uno de los aportes, una plataforma única para no estar tan regados. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos también un problema que estamos dispersos, ¿no es cierto? Entonces, estamos con el Ministerio de Agricultura en plantaciones forestales, estamos también con el Ministerio del Ambiente que nos regula otros temas. Entonces, esa dispersión lo que hace es que el inversionista forestal un poquito se preocupe, ¿verdad? Y entonces la ventanilla única funciona. El modelo de Argentina lo conozco muy bien, he trabajado, tenemos un proyecto en el que hemos desarrollado allá y hemos conocido el tema de incentivos forestales. En Corrientes hay un crecimiento importante. Bueno, Argentina tiene sus problemas internos. Actualmente, con el presidente Milei, hemos visto en los últimos 3 años, casi 4 años, en los que estamos como Comaforce vinculados a este proceso en Corrientes, hemos visto un cambio de mentalidad, un cambio en el empresario forestal y tienen mucho más expectativa y esperanza porque obviamente los sectores forestales son de largo plazo. La ley 25080 que en el 2026 ya cumple su tercer plazo extendido. Obviamente ya se lo está pensando para verlo cómo se continúa, pero Argentina sacó un programa para inversionistas grandes, pasados $100 millones, entre varios sectores, entre esos también el sector forestal, extraordinario. Entonces vamos a ver un país que realmente se va a desarrollar en el mundo forestal. Y para Costa Rica, ¿qué nos aporta? El concepto de fondo legalmente dedicado, ¿cierto? Para blindar el régimen financiero. Entonces, estos incentivos sí se dan, aunque pusieron límites, 300 hectáreas, sin embargo, se dan y ha generado un desarrollo en las provincias, especialmente en Corrientes, que se convirtió actualmente en la principal provincia forestal. Lecciones aprendidas de Chile, Ley 701, cubre la primera etapa, cubría, actualmente se regeneró, pero el decreto, y este año ya no hay la CONAF, hay el Servicio Forestal Chileno. Esto tiene un proceso, ¿no es cierto? Pero los incentivos forestales han llegado a 3 millones de hectáreas y obviamente es un país que exporta cerca de 7.000 millones de dólares en productos forestales, que nos aporta un modelo útil para diseñar una ventanilla de subsidios de arranque. Ahí está el arranque, no nos olvidemos, créanme, si no, esto no funciona. Paraguay es un país que se está disparando. Hay que ponerle los ojos a Paraguay y obviamente miren ustedes que ahí el financiamiento es hasta el 100% del proyecto a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. Realmente este país la está rompiendo en el mundo forestal y ya estamos viendo cómo está creciendo y en pocos años será un país que siempre esté en los primeros lugares en productos forestales, aplica cuotas flexibles y tiene una serie de ventajas. Voy a la última parte, esta parte que les comentaba que ya son aportes personales, una propuesta híbrida, que es lo que yo comento, y aquí lo que hemos hecho, y digo, aquí hagamos una matriz de decisiones. Somos ingenieros, hablamos siempre de matrices, andamos en esto, pero como creo que la mayoría de aquí también estamos en la misma ala, nos entendemos bastante bien. Matriz de decisiones, qué copiar, qué adaptar y qué evitar. El copiar no es malo. Nosotros como humanidad hemos venido evolucionando a través de la copia mejorada, ¿no es cierto? O sea, vemos que funciona, adaptamos y obviamente ya tenemos un paso adelante. Entonces, estabilidad fiscal fundamental en el sector forestal y alianzas con la industria.
¿no es cierto? Como el estado de como Uruguay. ¿Qué copiar? La plataforma única de servicios de Colombia. ¿Qué adaptar? ¿No es cierto? Las gracias largas, ¿no es cierto? Y me faltó tal vez una palabra, los periodos de gracia largas y la integración, ¿no es cierto?, al fondo del clima, que es en el tema de Brasil. Recién estuvimos en la COP30 en Brasil y no tienen idea cómo se está moviendo el tema forestal. Ahí estuvimos con algunos colegas costarricenses, ¿no es cierto? Con Jaime Sotela y tal, y entonces hemos visto estos temas. Adaptar el fondo legal y el horizonte de 30 años de Guatemala y Argentina, ¿no es cierto? El componente 1, subsidio de arranque, para mitigar el riesgo inicial. Esto es clave, fundamental, básico, ¿no es cierto? Entonces, los primeros años, ¿qué tiene el reforestador? Flujo de caja. Se propone un incentivo de establecimiento no reembolsable. Créanme, amigos, si no es muy difícil. Las cajas fiscales no tienen plata. Miren lo que está perdiendo el Estado en este momento cuando tenemos una balanza forestal negativa. Vamos a la paradoja de arriba. Cuéntenles esto también a los buenos amigos que conocemos del Ministerio del Ambiente de Costa Rica. El Fondo Permanente y Sostenible, o pongámosle el nombre que querramos, pero vamos con un fondo, y Costa Rica ya tiene experiencia en esto, ¿no es cierto? El pago por servicios ambientales de Costa Rica lo hemos copiado los países, ¿no es cierto?, para dar, prestar y regalar, o sea que sí tenemos ahí experiencia. 3, una arquitectura crediticia de largo plazo. Creo que tenemos un banco de desarrollo importante en Costa Rica. Creo que podemos también aglutinar productos financieros, y este es un tema fundamental. Gobernanza y seguridad jurídica. Lo bueno de Costa Rica es que se mantiene en periodos y ahí las gobernanzas son claves. Entonces, todo este diseño, ¿verdad?, de este plan de reforestación tiene que tener una gobernanza. No se olviden jamás de que el sector privado es clave, y ustedes tienen una joya que hemos querido copiar todos, que se llama Oficina Nacional Forestal, público-privada, pero con visión privada. Todos los países hemos querido copiarla. Sin embargo, ya no alcanzamos a ese tren, así que tenemos que andar con lo que nos dio la vida, ¿no es cierto? Reforma integral de la política climática. Entendamos que la política climática en el mundo forestal tiene que ver con lo productivo. Eso es fundamental, y no solamente es conservación. Y si queremos conservar, la única forma es volviéndonos productivos. ¿No es cierto? Entonces, organización y ejecución del plan, me voy a saltar. El fomento de la competitividad empresarial es clave, ¿no es cierto? Quiero mantener mis 25 minutos, que creo que me estoy pasando. Inteligencia de mercados, que ya lo vieron ustedes hace una semana atrás. Y como conclusiones, Costa Rica posee clima, capital humano y demanda interna, falta de arquitectura financiera y soporte, y necesita una hoja de ruta para promulgar estos procesos. Así que eso es, mis queridos amigos. Espero haber dado un aporte real. Estoy abierto a preguntas, consultas. Además, me siento en casa cada vez que estoy hablando con mis amigos ticos. Juan Carlos, esa fue la presentación de Juan Carlos Palacios, director ejecutivo de Comaforce en Ecuador. Juan Carlos, tenemos unas consultas, unos comentarios, así que vamos directamente a esa parte. Primero, recordarles, ¿verdad?, a nuestros panelistas, a nuestros invitados, por favor, ser muy directos y puntuales con las respuestas, ¿verdad?, por un tema de la agenda y del tiempo. Entonces, bueno, dice la primera, dice Ricardo Espada. Consulta, ¿cómo se financian las actividades de reforestación y mantenimiento silviculturales? Por ejemplo, ¿el gobierno paga por esto a empresas privadas o se construyen sociedades público-privadas? Finalmente, ¿quién es el beneficiario final al momento de la comercialización? Gracias y lo felicito por la interesante autocrítica. Sí, muchas gracias. A ver, créame que en esto no funciona lo público-privado, funciona solo lo privado. ¿Qué hemos visto de los modelos exitosos? ¿Qué lo hemos hecho en Ecuador? Sí, todavía lo tenemos en Ecuador. Es el incentivo directo, ¿cierto? Usted planta, tiene un crédito que le llamamos puente para que usted pueda plantar, y al año, cuando se verifica que usted tiene un rendimiento mayor al 75%, le dan su incentivo, y además
Algunos países le financian hasta el tercer año de mantenimiento. ¿Y de quién es el recurso forestal? De quien lo plantó, porque es la única forma de manejar y mover la economía. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos otro comentario y consulta. Tal vez por ahí también le voy a pedir a don Felipe, ¿verdad? Que tiene un poquito más de conocimiento en la parte del país para que nos ayude también en esa. Dice Iván Chaverri, en el desarrollo de la estrategia nacional, el FONAFIFO debe tener un rol de director de orquesta, debido a la naturaleza de tenencia de la tierra en Costa Rica, básicamente minifundios, lo que frecuentemente deja al productor en una condición de indefensión frente al comprador a la hora de fijar precio y condiciones. Es fundamental generar un clúster de producción o un sistema similar a los beneficios de café que permita mejorar la competitividad en los precios, que se traduzcan beneficios para el productor y garantizar la sostenibilidad del sistema. Ahí le voy a Sí, decir un poquito más. Don Johnny Méndez ahonda un poquito más en esa y dice, en Costa Rica tenemos un modelo de tenencia de tierra de pequeños propietarios, fincas de 1 a 50 hectáreas en su mayoría. El inconveniente se tiene con otros usos de la tierra más rentables como ganadería, tubérculos y otros. ok, sí, tal vez quiero decirle que el Plan Nacional de Reforestación Costa Rica sí contempla el revisar el modelo de organización, ¿verdad? Que se desarrollaría precisamente para corregir ese tema que está tocando don Iván. Así es, ¿verdad? Eh, Porque nos hemos dado cuenta que efectivamente el pequeño necesita un acompañamiento, algo así como lo que hubo en los años 90 con Aguadefor y otras organizaciones que trabajaron en diferentes regiones de este país que se perdió toda esa infraestructura que se había creado y la intención es volver a eso. Por eso, una de las comisiones que establece el plan se refiere precisamente a ese desarrollo, ¿verdad? Organizacional. Con respecto al FONAFIFO, yo creo que debe ser protagonista en los temas financieros, ¿verdad? No en este otro tipo de cosas, porque FONAFIFO es una entidad especializada, y lo digo como miembro de la Junta Directiva de FONAFIFO, es una entidad especializada en financiamiento, ¿verdad? No, no debe concentrarse en eso, pero precisamente por eso existe la coordinación interinstitucional, donde está la UNF, está SINAC, está la academia, ¿verdad? Especialmente con el TEC, que estamos trabajando muy fuertemente, con quien podemos ver los demás temas que competen a estas actividades, ¿verdad? Pero obviamente en el campo de financiamiento, FONAFIFO es nuestra entidad especializada, tiene gran reputación aquí a nivel nacional, gran reputación a nivel internacional, quizás en los últimos años, más que todo por visiones políticas, ¿verdad? Se destinó mucho, puso mucho la atención a sistemas de conservación, pero yo creo que existe toda la voluntad en este momento de volver un poquito a los temas de reforestación. Yo espero que con eso le conteste esto. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Por ahí nos consultan nada más si pueden tener copia de la presentación. Al final les voy a hacer un comentario sobre eso, lo vamos a subir a los canales de YouTube de la Oficina Nacional Forestal, toda esta webinar completo con la presentación inclusive. Ahí lo vamos a ver también con don Juan Carlos, ¿verdad? Si nos da copia de su extracto, ¿verdad? Si alguno lo quiere tener por ahí. Comentarios nada más generales, excelente ponencia, muchas gracias, don Juan Carlos. Qué excelente análisis, ocupamos algo así para Honduras. Dice que allá los silvicultores son héroes, no nos apoya el gobierno, más bien nos atrasa un poquito. Por ahí no hay más consultas, más comentarios. Entonces, siendo así, le reitero, muchas gracias, don Juan Carlos, por su ponencia, por su exposición, por tan excelente análisis que siempre nos brinda. Muchas gracias, Alex, Axel y Felipe, y decirle a los amigos de Honduras que regresé el día de ayer, qué país más maravilloso que tienen, y algún momento estaremos nuevamente por allí. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Siendo así, continuamos con nuestra primera sección y vamos a dar paso a la segunda presentación que tenemos en esta tarde-noche. Esta está titulada Silvicultura de Negocios para Productos de Madera. Acá vamos a contar con el análisis del señor Luis Felipe Vega Monge, director ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal en Costa Rica, y don Oscar Santamaría Gutiérrez, consultor internacional. Así que a ambos les doy la bienvenida y adelante.
Ok. Bueno, nuevamente por aquí, esto vamos a hacerlo como tipo diálogo entre don Oscar y su servidor, ¿verdad? Vamos a tocar un tema que es un poco novedoso, ¿verdad? Y que queremos meter aquí porque creemos que tenemos que cambiar un poquito el rumbo y creo que cuando uno se plantea una nueva estrategia, debe tratar de cambiar, ¿verdad? Debe ver las lecciones aprendidas, las positivas y caminarse sobre eso y tratar de corregir lo que está malo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que tiene. Tal vez, Axel, si nos pones ahí la presentación. Eh, bueno, la agenda de hoy dice que se entiende por silvicultura de negocios para productos de madera, que es el concepto que queremos un poquito aclarar hoy, es el tema de silvicultura de negocios y relacionada a los productos de madera. Bueno, un poco qué es lo que ha pasado en Costa Rica, qué involucra, cómo integrar los sistemas de reforestación y, bueno, tenemos unas sugerencias finales y puntos de vista que quisiéramos compartir. Don Oscar, escucha, Oscar. Sí, gracias, don Felipe. Gracias a la oficina y a todos los que están conectados. Como mencionó Felipe, don Felipe, hoy vamos a hablar de un tema que nos debe hacer reflexionar profundamente sobre cómo hemos hecho las cosas en el pasado y sobre todo cómo debemos planificar el futuro de la reforestación en nuestro país. Bienvenidos. Ok. Eh, ok, entonces, la intención de hablar de un sistema, ¿verdad? Perdón, de este sistema, ¿verdad? Es ver un poco qué es lo que hemos hecho de aquí para atrás, ¿verdad? Nosotros hemos venido, tradicionalmente, hemos trabajado, primero hacemos las plantaciones, aplicamos la silvicultura, luego vemos los negocios y ya de último vemos el producto, ¿verdad? Esto pues ha generado grandes problemas, digamos, porque hay gente que sembró y cuando se dio cuenta, aunque no tenía que hacer con la madera, ¿verdad? Y una inversión grande en este tipo es un problema serio, ¿verdad? Hoy, que es una posición intermedio, la gente que está sembrando dice, bueno, ok, voy con la idea de sembrar madera, ¿verdad? Y entonces aplica la silvicultura, pero no establece claramente cuál, dentro del concepto de madera, cuál es el producto. Y entonces al final es algo muy parecido a lo que se viene trabajando. Entonces, un poco de aquí, ¿verdad? Es ver cómo podemos pasar una evolucionar a un tema más moderno, ¿verdad? Porque donde podemos empezar o salir del producto, ¿verdad? Decir, bueno, este es mi producto, esto es lo que quiero. Ahora sí, generemos el negocio, cómo enmarcamos, diseñamos o hacemos la arquitectura del negocio. Y basado en eso, ¿verdad? Que hagamos la silvicultura que se adapte a esto, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí, ¿verdad, Oscar? Gracias. Felipe nos está planteando esta ecuación, usando un poquito las palabras también de Juan Carlos. Y yo quiero detenerme aquí un poquito, porque esto es el corazón del asunto y es el principal shock conceptual que debemos asumir. Yo creo que tradicionalmente hemos pensado en que primero plantamos y después vemos a ver qué hacemos con este producto. Entonces, primero planto los árboles, que es la silvicultura. Luego veo cómo los vendo el negocio y finalmente con suerte encuentro un producto. Esto es un riesgo enorme. Las empresas que yo he tenido la oportunidad, que han sido exitosas, eh, siempre se enfocaron en el producto. Una empresa bien conocida acá en Costa Rica hacía puertas y la silvicultura y el negocio. ¿Cuál era el negocio? El negocio, como decían, era cerrar casas y la silvicultura estaba orientada a ese producto. Eh, Tenemos que entender el producto, el mercado y a partir de eso diseñamos la silvicultura. Esto es clave si queremos que la reforestación sea económicamente sostenible en el largo plazo. Y Gracias, tal vez, Felipe. Oscar, un buen ejemplo es de empezar por el producto es empezar, por ejemplo, para lo que es pallets, ¿verdad? El mercado de pallets. Hay gente que ya primero ve el pallet, ¿verdad? Hace ve el negocio del pallet y después ahí establece las plantaciones. Quizás
lo que uno tal vez podría decir es que quizás la silvicultura no está tan claramente dirigida al pallet, ¿verdad? O sea, pareciera que sí, pero creo que hay que evolucionar un poco más allá, ¿verdad? Porque el producto es lo que nos marca un poco las especificaciones y las condiciones y la calidad que se requiere. Y a veces yo creo que nos vamos tanto en calidad de las plantaciones que supera más bien lo que nos está pidiendo los pallets. Eso pues en términos de negocios, de si una silvicultura de negocios podría, eh, digamos, traer más costos, ¿verdad? Que al final se traducen en menos ganancias. Entonces es un poco el concepto que habría que revisar acá. Así ¿Estás de es, acuerdo? Felipe. Yo agregaría lo que dice un colega nuestro, que el precio define el costo. Y Exactamente. si nuestro precio, en este caso que hablabas tú de un embalaje que ronda ahí los $350 el metro cúbico, pues el costo no puede superar. Yo diría que si queremos ganarnos $50, que cuidado, $50 es unos 5.000, $6.000 por hectárea, un ciclo es poquito, pero bueno, si quisiéramos ganarnos de un producto de $350, $50, nuestro costo no puede superar los 300. Entonces, como dice este colega, el precio, el costo lo define el precio. Gracias. Entonces, la otra parte es ver, por así, desglosemos cada parte, producto, negocio, silvicultura. En el producto es claro que quien lo define es el comprador. Es un tema que es obvio. Alguien ahí dirá, bueno, sí es obvio, pero hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Porque basado en eso, quien da las especificaciones es el mismo, o sea, hay cantidad, calidad, tiempo de entrega, otras, ¿verdad? Si tiene buen olor, si tiene buen duramen, ¿cómo se llama? Si el duramen es oscuro, es rojo, etcétera. Esas cosas se tienen que tener y hay que tener muy claro que no es un asunto que lo define la silvicultura, lo define ¿cómo se llama? Quien es el comprador y obviamente el precio lo va a definir él al final. Igual en el tema del negocio, ¿verdad? El negocio, pero está fundamentado que debe haber un mercado, debe haber financiamiento, ¿verdad? Por eso es que Juan Carlos hoy nos inició con esta exposición excelente. Y después de ahí, ok, diseñemos el negocio, ¿verdad? Y partir del diseño del negocio, entonces pasamos a la silvicultura, ¿verdad? Que la silvicultura debe responder a estas otras iniciativas con producción, rendimiento, costos, ¿verdad? Es muy importante. Yo siempre insisto, en todas partes del mundo, las empresas grandes, pequeñas, exitosas, todos, siempre, todos los días revisan costos. Y eso lo hacen a cada segundo, ¿verdad? En algún caso. Y también, pues, tener la disponibilidad de recursos, ¿verdad? Porque también no, uno podría decir, bueno, alguien puede accesar a un crédito desde un principio porque tiene recursos, pero como muy bien lo resaltaba Johnny, en este caso, cuando son pequeñas, ¿verdad? Como en este caso con los temas ganaderos, las rentabilidades en la ganadería tradicional es muy, muy baja, ¿verdad? Muy, muy baja. Y cuando uno saca los números, estuvimos revisando los números con Corfoga, con la Corporación de Fomento Ganadero de Costa Rica, se da cuenta uno que no da mucho margen, digamos, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones y bajo eso, tenemos que pensar, ¿verdad? Como país y como estrategia cómo hacer esto porque es, digamos, es el mercado donde tenemos que ir, es con los ganaderos que están dispuestos y que quieren trabajar y a quien quizás en una sinergia con ellos podríamos avanzar. De ahí que es una cosa muy distinta, trabajar con una transnacional que tiene un montón de plata, ¿verdad? Para invertir en una hectárea, a con un pequeño productor que como decimos aquí, hay que sacarle el caldo a un riel, ¿verdad? Que hay que hacer esfuerzos muy grandes de estirar la plata para hacerlo. Y yo creo que ahí la silvicultura debe tener las respuestas, ojalá, adecuadas. Don Oscar, no te escuchamos, tenés apagado el micrófono, Oscar. Disculpen, ya, yo comparto, Felipe, que la silvicultura es una parte clave, es importante, pero no es la única, como bien lo decís. Tenemos que entender el mercado, el producto, el mercado y la silvicultura. No,
no como tal vez, y ahora lo vamos a ver más adelante, ha sido tradicional, ¿verdad? Que sembramos por sembrar y después, yo creo que en el contexto de este Plan Nacional de Reforestación, eh, yo creo que nuevamente el punto de partida es el producto. Nosotros como gremio debemos aprender a escuchar al mercado, al cliente. Aquí hablamos de entender los ciclos de los bajonazos que tiene la teca, por ejemplo, la continuidad que tiene las exportaciones agrícolas de Costa Rica, banano, entonces que eso le da un mercado a los embalajes. Hablamos de diseñar un proyecto que sea rentable, no solo silvículamente correcto, o sea, tiene que ser financieramente viable. Es un ejercicio de arquitectura financiera y, por supuesto, de silvicultura. Por favor, no me malentiendan, pero sí, tiene que ser financieramente viable, o sea, que haga dinero. Gracias. Bueno, un poco revisando los antecedentes de los negocios, ¿verdad? Partiendo de 1980, en un principio las motivaciones eran, por parte del Estado, era la conservación y aumento de la cobertura, ¿verdad? Eso era lo que se decía, bueno, vamos a hacer reforestación para conservar y aumentar la cobertura del país, porque el país está, no tiene, o sea, tiene muy poca cobertura. La parte desde el productor era, bueno, ahí el productor se interesaba mucho porque había un incentivo de deducción del impuesto y pues también buscaban la diversificación entre los pequeños principalmente y pensar en generar alguna herencia para los hijos. Con respecto al capital extranjero, que había inversión extranjera, lo veían como una inversión verde, ¿verdad? Aprovechando un poco las condiciones habilitadoras que había en los países que pagaban precisamente, yo creo que con un interés más de conservación que otro, ¿verdad? Esto lo digo porque realmente la motivación y los productos son distintos. En este momento, en ese tiempo, el producto no estaba nada claro, ¿verdad? Si alguien pensaba que el producto era madera en esa época, pienso que no era tanto, ¿verdad? Eran otros productos, otras iniciativas lo que se buscaba. Bueno, un poco los productos, negocios, soluciones de silvicultura, volviendo al tema de lo que queremos decir. Bueno, en esa época teníamos una silvicultura en ciernes, ¿verdad? Estaba empezando, pues estaba, incluso fuimos, ¿cómo se llama? A comenzar a experimentar con especies, con suelos, etcétera, ¿verdad? Hubo muchos errores, ¿verdad? Pero oye, yo creo que es parte del proceso de conocimiento. Yo creo que lamentablemente la academia en esa época tampoco conocía mucho y se cometieron errores terribles, ¿verdad? Siguiendo normas y procedimientos que la misma academia había definido, ¿verdad? Pero bueno, todo eso suma y no vamos a mirar para atrás haciendo reclamos, más bien miremos hacia adelante viendo cómo esas lecciones aprendidas podemos superarlas con mejores condiciones. Bueno, en ese momento alguna gente buscaba madera para construcción. La gente decía, bueno, yo voy a sembrar para generar madera para construcción, que era el mercado que sabía nadie. Prácticamente muy poca gente veía el tema de exportación y el tema de muebles, etcétera. No había mucho más que madera de construcción. Nadie hablaba de embalajes tampoco. El mercado local y la exportación, ¿verdad? Empezaba un poquito con puertas, pisos, troncos, ¿verdad? Empezó ahí poquito a poco. Y lo que se manejaba era principalmente plantaciones puras, ¿verdad? Y eso era lo que se establecía. Plantaciones puras, muchas de ellas, digamos, quizás no con los sistemas productivos más adecuados para para los negocios que luego salieron, ¿verdad? Yo agregaría, don Felipe, que dos cosas. No siempre y estos proyectos estuvieron conectados a los mercados. No era muy claro en los 80 y 90 eh, la conexión de la plantación hacia los mercados. Sí tuvimos, y es el segundo punto, un resultado. Tuvimos, yo diría que bastante madera plantada. Sí, Pero claro, nuevamente, tiene no toda razón. siempre la madera eh, enfocaba a lo que el mercado necesitaba. Pero ha ido evolucionando. Eso hay que rescatarlo. Sí,
Y también alguien decía, mucha gente fue muy crítica, decía, mira, que eso no sirvió para nada, que eso no generó madera, eso no es cierto. Los datos que la Oficina Nacional Forestal maneja, ¿verdad? Desde hace 26 años de las estadísticas del sector nos dicen que aproximadamente esas plantaciones que se sembraron en esas épocas generaron alrededor de 100 metros cúbicos por hectárea, cosa que yo siento que no es un dato nada despreciable, digamos, ¿verdad? Y siguen generando, todavía hoy, todavía generan mucha de lo que tenemos. Fue exitoso a pesar de los errores que cometimos, ¿verdad? Que es obvio, siempre hay errores al principio, pero hoy podemos mejorar eso y catapultar mejores condiciones. Siguiente, Axel, por favor. Bueno, ¿qué involucra la silvicultura de negocios para productos? Bueno, un mercado claramente definido, ¿verdad? Que eso es un tema que tenemos que tenerlo claro. Una cuantificación preliminar, ¿verdad? De la rentabilidad, seguros de que, ¿cómo se llama? De que lo que hagamos debe estar claramente valorado. O sea, no se vale, ¿verdad? Porque que digamos, mire, a este señor que lo vamos a meter un pequeñito, ¿verdad? Un pequeño ganadero que tiene una rentabilidad bajísima, que le metamos un proyecto sin analizar si ese proyecto le va a generar una rentabilidad positiva o va a ser negativa. Yo creo que esos temas tenemos que tenerlo claro porque tenemos que ir en acompañamiento muy claro con el productor, ¿verdad? Si no, pues caeríamos en el tema de lo que decían algunos economistas, decían que a los economistas vulgares que hacían las cosas sin importar la parte social, ¿verdad? En este caso, si no verificamos, si no tenemos esa sensibilidad social, cuidado si no podríamos caer en una definición de este tipo, ¿verdad? De ser silvicultores vulgares que no tendríamos esa sensibilidad de ver si lo que estamos metiendo le va a ayudar o no, porque si no le ayuda, mejor no lo hagamos, ¿verdad? Pero si le va a ayudar, eso sería muy bueno meterle. Bueno, lógicamente ahí pasaríamos una valoración con y sin proyecto forestal para que el costo de oportunidad para el productor sea muy bien definido. No es el costo de oportunidad no solamente para el país, es el costo de oportunidad de quien se mete a este negocio. Hoy tenemos el reto de que muchas de las personas que vamos a meter son ganaderos, pequeños ganaderos, ¿verdad? Que muchos de ellos no conocen de esta actividad y para ellos el costo de oportunidad tiene que estar muy claro. Yo creo que así debe ser y tenemos el gran reto, ¿verdad? Como silvicultores de darle las herramientas a esta gente porque tenemos que recuperar 120.000 hectáreas que perdimos, que teníamos en el año 2000 más o menos en el año 97 y que hoy de eso queda quizás unas 20.000 hectáreas. Entonces, eso habrá que verlo y tenemos que trabajar fuertemente con las ganaderas. Y pues también eso requiere una arquitectura del negocio, ¿verdad? Es como cuando a un arquitecto se le contrata una casa, se sienta con el señor y le dice, mire, ¿qué es lo que quiere? ¿Por dónde ir? Y el arquitecto lo diseña, ¿verdad? Y decimos arquitecto porque no solamente ingeniero, es porque él le pone no solamente el matiz de protección de las condiciones de que se ocupa, ¿verdad? Técnicas, sino le mete también un poquito la belleza del negocio, ¿verdad? Y le dice, aquí está la maqueta. Con esta maqueta o este plano, usted va a hacerse la casa soñada suya, ¿verdad? Y basado un poco en las condiciones del señor, basado en las condiciones del país, etcétera. Es algo así, hay que hacer una arquitectura del negocio dirigida precisamente al producto que el, en este caso el productor forestal soñaría con eso. Entonces, por ahí vamos. Don Sí, Oscar. yo agregaría, gracias, a esta arquitectura de negocio, ¿verdad? Debemos diseñar nuestras plantaciones como una fábrica a cielo abierto, ajustada a las especificaciones del cliente. Y cuando hablo de especificaciones del cliente, ahí pongo el precio también, ¿verdad? Tiempo de entrega, calidad y el precio. Para esta comisión que está viendo el Plan Nacional de Forestación, es importante este enfoque de silvicultura de negocios, que normalmente estamos incorporando herramientas que normalmente se usan en otros sectores productivos, en economía agrícola, análisis de mercado, rentabilidad, costo de oportunidad, y nuevamente,
esta arquitectura de negocios que llamo yo fábricas a cielo abierto. Adelante. Seguimos, Axel. Bueno, ¿qué integraría aquí esta silvicultura de negocios? Bueno, negocios, cultivo de árboles, obviamente un profesional forestal integral que tendría que tener conocimientos mucho más allá de la silvicultura. O sea, con una visión súper amplia del negocio, ¿verdad? Para precisamente generarle ¿cómo se llama? La visión al productor, ¿verdad? Que lamentablemente la lección aprendida de años anteriores es que el productor quedó solo, ¿verdad? Después del quinto año quedó solo, nadie lo asesoró y vino y no hizo los raleos, no hizo las cosas que tenía que hacer, porque nadie le dijo que tenía que hacerlo. Vino el intermediario y le pagó cualquier cosa por la madera. Eso no lo puede ser y necesitamos un profesional que esté a tiempo completo. Tiempo completo me refiero, no es que esté todos los días, me refiero que sea permanente, desde que inicia hasta el turno y que tenga esa visión de negocio clara, ¿verdad? Eso requiere como igual como el arquitecto que se reúne con el señor que va a construir la casa, se siente y le dice, ¿cómo la quiere? ¿Qué le meto? ¿Qué le quito? Algo así debe haber una coordinación permanente con el productor. Y pues obviamente como estamos en un negocio de mediano y largo plazo, tenemos que tener esa capacidad, ¿verdad? No sé si eso es la intuición, ¿verdad? De pronosticar, ¿verdad? No solamente tenemos que pronosticar cuánto producir, sino incluso tener claro si los negocios se van a caer o no se van a caer. Porque hasta eso tenemos que hacer, porque hay negocios que son flor de un día, aparecen un día y cómo se llama, y la gente se invierte en eso y cuando se dan cuenta ya murió el negocio y nos quedamos con una inversión hecha ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese campo. Yo creo que precisamente por eso necesitamos meternos en estos temas y tratar de darle una visión muy integral a todo este negocio. Así es, colegas, principalmente del lado de Sarapiquí, en alguna de las giras lo hemos escuchado, don Felipe, este tema de que este profesional forestal del futuro tiene que ser una persona que tenga la capacidad de hablar de igual con un productor, pero también con un banquero. Y este tema de pronóstico, de control, y como el concepto de control en ingeniería industrial es más hacia pronóstico, no tanto auditar. Sabemos qué va a pasar dentro de 15, 20 años. Ya han pasado más de 15, 40 años de que empezamos con reforestación. Entonces, sí, necesitamos un profesional maneje la parte silvicultural, pero definitivamente el tema de mercados, inversión, cadenas de producción, pronóstico, y que tenga la capacidad nuevamente de hablar con un productor, pero también con un banquero. Así es, don Oscar. Bueno, sugerencias finales y puntos de vista. Bueno, ya lo hablamos de que la asesoría del silvicultor en todo el ciclo de vida del producto es clave para esto. Coordinación con el productor y si es posible con el comprador, igual. Todo esto es clave, ¿verdad? Aquí el silvicultor es un eje clave de todos estos negocios. La participación permanente en foros, talleres, seminarios relacionados al tema. O sea, yo creo que debe estar actualizado no solamente en las tendencias silviculturales, debe estar actualizado en las tendencias de negocio, de comercio, de la madera, de tendencias de consumo, etcétera. O sea, creo que debe estar muy claro. Esto obviamente también requiere una revisión curricular en la parte académica. No sé si querés tocar los puntos de vista, Oscar. Mira, no, Pepe, yo quisiera más bien amarrar un poquito con lo que inició Juan Carlos. Sí, efectivamente, Costa Rica tiene excelentes escuelas forestales y ambientales, más de 3 universidades y institutos formando profesionales. Eh, yo creo que esto es una evolución académica, la que incorpore más elementos de negocio y cadenas de valor, como yo sé que lo están haciendo. Y también quiero rescatar el acceso y la conexión con los mercados y este acompañamiento técnico de los actuales y los futuros profesionales. Yo entonces rescato eso, conexión con los mercados, acompañamiento técnico y
una evolución o un mejoramiento constante de nuestra currículo hacia nuestros nuevos profesionales forestales y de maderas también. Ok, bueno, tal vez la parte, Axel, vuelva un toque que no la tocamos, es los puntos de vista. Bueno, igual como repaso, debemos partir del producto, del monitoreo permanente de los mercados, el tamaño y las condiciones de inversión condiciona eh, la silvicultura de negocios, el respeto a las motivaciones de los micro y pequeños productores. ¿Verdad? No podemos decir, yo conocía muchos colegas que decían, este negocio es solamente para los grandes empresarios. Y sabe que después de, bueno, tengo un montón de años de estar en esta cosa y yo le puedo decir claramente a estos amigos que eso no es cierto. Yo conozco a muchos pequeños que se han mantenido en actividad forestal y lo han hecho y lo han hecho en gran manera, contra cosas muy importantes. Entonces no podemos caer en esas cosas, ¿verdad? Yo creo que tenemos que pensar muy bien. Lógicamente, las condiciones son muy distintas entre un gran empresario, ¿verdad? Que tiene todos los recursos. Al final, en ambos lados vamos a generar riqueza. Él genera riqueza, aquí se genera riqueza y todo es para el bienestar del país y obviamente las familias involucradas. Yo creo que eso es un asunto y tenemos que respetar esto porque no podemos tampoco cerrarle la puerta a toda la gente. Sí, yo quisiera también, ¿no? Las motivaciones del pasado siguen siendo válidas. La persona que quiere hacer una reforestación de conservación o de otro índole, todas esas motivaciones siguen siendo válidas, pero yo creo que lo que tenemos que preguntarnos en esta comisión es, o sea, ¿qué productos queremos desarrollar en el país? Continuar con nuestras tarimas, tablas para mueblería, productos ingeniados, puertas, molduras. ¿Qué mercados tenemos y qué mercados podríamos desarrollar? Bien lo decía Juan Carlos para el caso de Uruguay, ellos se enfocaron sus plantaciones para papel y pulpa. Y, a esta comisión, cómo diseñar sistemas de reforestación que respondan a los productos que se están vendiendo, a los mercados. Esa es cómo tejer eso. Y creo que vamos por muy buen camino. Muchas gracias. Y más que imponer algo es unas ideas para discusión. Sí, nos Muchas gracias, queda don también Felipe, la por parte de invitarme. las definiciones, Oscar, tal vez. Ok. Ok. Sí, el tema, ahí están las par de definiciones que, bueno, tres son al final, que queremos compartir, ¿verdad? Porque este tema no es un tema que es muy común, que no lo mete ahí en Google o en la inteligencia artificial y va a aparecer ahí, ¿no? Entonces, ahí se ponen estas. Podemos definir la silvicultura de negocios para productos de madera como un enfoque de planificación forestal lógico, o sea, tiene que ser lógico, eficiente y rentable, en el cual el punto de partida no es la plantación, sino el producto que demanda el mercado. A partir de ese producto se diseña el negocio, incluyendo el mercado, financiamiento, arquitectura de la inversión y posteriormente se define la silvicultura necesaria para producir ese producto con la calidad, volumen y el tiempo que el mercado exige. La siguiente, bueno, una definición conceptual más estratégica para el plan nacional y más corta. La silvicultura de negocios para productos de madera, ¿verdad? Es una forma de entender la reforestación como una cadena de valor donde el producto define el negocio orienta la inversión y la silvicultura se diseña para producir de manera eficiente y sostenible lo que el mercado realmente necesita. En síntesis, la silvicultura de negocios invierte la lógica tradicional. No plantamos árboles para ver qué madera sale. Diseñamos la plantación para producir la madera que el mercado ya está pidiendo. Falta otra, ¿verdad, Axel? Bueno, estas dos, es un enfoque de planificación y gestión forestal, otra vez con estas características, lógico, eficiente y rentable, en el que el producto final y su mercado son el punto de partida y la silvicultura, qué especies plantar, con qué densidad, qué manejo darles, si se diseña en función de ese producto y no al revés. Esto implica integrar tres dimensiones desde el inicio, el producto definido por el comprador, medidas que haría, ya lo dijimos, el negocio, habilidad económica, mercado, financiamiento, costo de oportunidad,
La silvicultura, producción, rendimiento, costos, manejo para obtener exactamente lo que el mercado pide. En términos simples, no se planta un árbol y luego se busca qué hacer con él. Primero se identifica qué producto demanda el mercado con especificaciones, calidad, cantidad, tiempo, entrega y con base en eso se diseña todo el negocio y la silvicultura. Y cerramos con esta frasecita que dice, es pasar de planto y luego veo a defino qué vender en función de eso planto y manejo. Eso tenemos que verlo, ¿verdad? Y analizarlo y caminar a más adelante de eso. Don Oscar. No, sin comentario. Avancemos. Ok. Bueno, ya aquí seguimos con un par de preguntas que tenemos aquí dispuestas para nuestros participantes de hoy. Tal vez, bueno, don Oscar, tal vez usted hace la presentación de nuestros panelistas del Sí, día de hoy, ¿verdad? Que son gente muy calificada y agradecemos a don Oscar Santamaría que nos pudo contactar a estos personajes que ya hemos oído hablar de ellos en otras ocasiones y que creo que nos engalanan con la participación en este evento. sí, ahí veo a Daniel y a don Oscar. Ok, ok, aquí tengo las notas. Bueno, desde Honduras nos acompaña el ingeniero Daniel Galeano. Daniel es ingeniero forestal, es formado en su país, en la SNACIFOR, SNACIFOR, como se llama ahora, y se ha especializado en Europa, bueno, creo que ahí me corregís, en Escandinavia y creo que después en Alemania. Bueno, ha sido funcionario de la cooperación internacional, pero lo más valioso de hoy es que quiero decirles que él es un empresario forestal de carne y hueso. Es dueño de un bosque y de una planta industrial, un aserradero que procesa madera de, creo que unas 200 hectáreas, no sé, o más al año. Además es profesor universitario. Y Daniel conoce la ecuación completa, la teoría, la política, el dolor y la alegría de tener que vender madera que se produce en su país. Daniel, bienvenido. Y voy a presentar a Oscar, al doctor Oscar Stagman, guatemalteco, está en México, en Tapachula, me parece, don Oscar, por negocios. El doctor tiene una trayectoria impresionante en el mundo forestal. Hablamos ha plantado arriba de 20.000 hectáreas reforestadas, una experiencia, yo diría que brutal en el mejoramiento genético, ligado a viveros de antigua, es verdad. Bueno, no solamente en el campo forestal, sino en la agronomía y por supuesto en los árboles. Ha sido presidente de gremiales en Guatemala y en la región. Es un reconocido defensor de la naturaleza y yo creo que Oscar representa una visión del productor de gran escala, que ha tenido que innovar, que ha peleado en el gremio y que entiende que la conservación y el negocio pueden ir de la mano. Don Oscar, gracias por estar acá. Don Felipe tiene el micrófono silenciado. Perdón. Las indicaciones, cada panelista responderá un total de dos preguntas de las que tenemos aquí establecidas, pero habrán otras que van a surgir luego de estas intervenciones y dispondrán para responder cada pregunta hasta 5 minutos, ¿verdad? Para desarrollar su respuesta con cada una de ellas. Entonces ahí vamos a ir llevando un poco porque yo creo que van a haber varias preguntas y seguido, Oscar, Axel. Ok. Iniciamos con la primera pregunta, ¿verdad? Que es una pregunta que van a responder los dos. Dice, ¿por qué debemos pensar primero en el producto y no en la plantación? Entonces, empezamos con el señor Stackman, ¿verdad? Primero. Bueno, y yo diría también, don Felipe, si ellos están de Sí, acuerdo en eso, si ambos sí, están de acuerdo, también claro, correcto. disculpa, adelante, Y después, adelante. y después pasamos con Daniel Galeano.
Don Oscar, bienvenido y muchas gracias por su participación. Yo creo que se nos perdimos a don Oscar. Y no sé si tal vez iniciamos con don Daniel, Ok, Felipe. iniciamos con don Daniel. No sé qué pasó con don Oscar Stackman, pero aquí está don Daniel Galeano. Y entonces, don Daniel, muchas gracias y bienvenido acá. Aquí estamos muy interesados en escuchar sus respuestas. Y muy buenas tardes, buenas noches a todos los participantes y compañeros panelistas. Muchísimas gracias por el honor de participar en este webinar y compartir con ustedes pues parte de la experiencia que hemos tenido en el tema forestal. Felicitarlos porque el tema realmente es muy necesario considerarlo como base de una planificación tan importante como la que ustedes están iniciando. Realmente de los errores que hemos tenido en otros países con los temas de cómo visualizar la restauración y cómo implementar restauración o la plantación o la reforestación, yo creo que este es un tema básico por el que todos deberíamos de comenzar. Yo pienso que la presentación inicial de apertura fue muy enriquecedora. Eh, Creo que estamos de acuerdo en que para poder definir plantaciones, primero tenemos que saber qué producto queremos producir. Y yo quiero abrir más allá el pensamiento de los que son los productos forestales. En mi experiencia, yo he podido identificar que las cadenas de productos forestales toda la vida están asociadas con otras cadenas no forestales. Y parte de su desarrollo depende de esa relación intercadenas. Yo quiero poner un ejemplo muy claro que ha existido en el tema. Un ejemplo, por ejemplo, es Finlandia con la empresa Nokia. Nokia no nace haciendo tecnología que nosotros conocemos ahorita, nace haciendo eh, botas de hule para los trabajadores forestales y nace haciendo llantas para tractores forestales. Luego incursiona en tecnología y es el monstruo que conocemos ahora. Es decir, la relación entre intercadenas es un tema muy importante que tenemos que visualizar como aquella apertura de mercados que debe establecer qué empresas o qué tipo de industria es la que necesita el país a la cual el sector forestal puede darle una respuesta. No olvidemos que está el tema energía, está la industria de los embalajes, que con ustedes está muy desarrollado, está el tema de la industria de la construcción como tal, que desgraciadamente solo la vemos para piezas de encofrado, habiendo múltiples usos en la construcción que la madera puede sustituir, pero que lastimosamente tampoco hay oferta de empresas hacia los arquitectos, hacia los ingenieros que requieren piezas ya terminadas. Entonces ese vacío es importante visualizarlo. Por otro lado está la industria química, la misma cadena de la salud social. Requiere bosques para tratamientos. Hay un montón de opciones o oportunidades fuera de los productos forestales que también deberíamos de utilizar para poder identificar esos productos a los cuales nosotros apuntarle. Eso nos va a dar a nosotros un abanico enorme de oportunidades de qué tipo de empresas necesitamos fomentar. Y eso solo es el inicio de la cadena, porque con el tipo de empresas podemos mezclarlo básicamente o directamente con la región del país. ¿Dónde están esos centros de demanda de productos? Y así poder ubicar geográficamente plantaciones, no digamos qué especies debería de plantar para satisfacer esa demanda. Entonces, ese análisis de mercado es muy importante. Nosotros propusimos esta lógica de pensamiento en dos ocasiones, en el año 2020 y otra en el año 2024 también en el país, después de hacer un análisis de la oferta que hay de materia prima en el país y dónde está
y lo que nos permite a nosotros visualizar ese crecimiento a futuro. Ok, Voy a respetar los 5 minutos para... ok, gracias. Muchas gracias, doctor Galeano. Eh, no estaba todavía don Oscar Stagman, tuvo algún problema o estaba con nosotros y ya no está ahora. Pero si no, seguimos con la segunda pregunta a don Daniel. Axel, me pasa a la próxima. ¿Cuáles son los 2 o 3 factores más importantes de la silvicultura de negocios para productos? Don Daniel. Eh, Mire, aquí lo podemos ver de varios, miraría yo lo voy a ver de 3 tipos de enfoques. Lo puedo ver desde el punto de vista productor, como propietario de bosque, donde lo que nosotros vemos es cómo el Estado debería de crear las condiciones realmente habilitadoras para que el negocio forestal se detone, se genere de una manera más fácil, más accesible y no con tanto limitante como sucede. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los enfoques políticos de las leyes que se tienen actualmente de repente se orientan mucho al control de los procesos productivos y no necesariamente al fomento. Ese cambio de enfoque es muy grande porque cambia de un empleado de gobierno que anda buscando dónde se comete el error y no visualizando a dónde puedo mejorar para que ese productor trabaje mejor. Llamémosle productor al propietario de bosque, llamémosle productor al de la plantación, llamémosle productor al que cuida y que es la fuente de la materia prima. ¿Verdad? Por otro lado, está también el aspecto de gobierno, donde pues su rol más importante, como hablábamos de la habilitación, es garantizar que existan las condiciones para poder desarrollar esos negocios. ¿Cuáles son esas principales? Diría yo, eh, por supuesto que la reglamentación clara, sobre todo el respeto al derecho jurídico de la tenencia de la tierra. ¿Verdad? Porque hay muchos casos en otros países, en Honduras es muy común, invasiones a propiedades, no existe una ley, un esquema legal claro que proteja un bosque bajo manejo forestal. O por otro lado, los procedimientos para aprobar un permiso son muy extensos. También se requiere, como decía el colega Juan Carlos, una estructura de financiamiento apropiada para el fomento de estos negocios. No podemos considerar un negocio de inversión forestal como un cultivo de café o una cría de ganado. ¿Verdad? Que son los instrumentos que los bancos realmente se basan en poder analizar una gestión de riesgo en una inversión forestal. Entonces, hay que trabajar mucho en ese sentido y creo que hay opciones internacionales que ya están trabajando bastante en eso y podríamos aprovecharlo directamente. Eh, y la otra es que yo creo que a nivel de productor, hay que pensar en la asociatividad de estos productores para poder aprovechar que la mayoría de estos productores son de parcelas pequeñas. Individualmente trabajando es muy difícil que logren superar todas estas barreras, pero en una asociatividad es mucho más fácil. Ok, muchas gracias, eh, don Daniel. La gente que tenga preguntas a don Daniel le agradecemos mucho que pueda hacerlas, digamos. Ahí hay un comentario de don Jesús Barquero. Dice, qué excelente lo que está diciendo Daniel Galeano. Se debe coordinar más la investigación en función de los posibles mercados de alto valor de los productos no maderables del bosque. Bueno, este tema de los productos no maderables del bosque, por lo menos el plan lo tiene aparte, ¿verdad? Porque, bueno, en la oficina hay un área, ¿verdad?, que estamos trabajando que precisamente se llama así, Productos no maderables del bosque, que precisamente nuestro colega moderador Axel Chavarría es el que está coordinando y con el cual estamos viendo temas muy interesantes, ¿verdad?, que lo une un poco también
a un poco digamos, la preocupación que existe sobre los grupos ecologistas. Últimamente no han vuelto a molestar, ellos creo que más interesan o más les preocupa, digamos así, o les ocupa el tema del bosque, el manejo del bosque, las plantaciones no tanto, ¿verdad? Pero creo que cuando hacemos esas posiciones de meter por un lado los productos no maderables y por otro lado la madera, yo creo que ahí pues le tapamos un poco la boca porque ya no tiene mucho que decir porque estamos atacando el tema forestal de distintas visiones, cosa que lo hacemos incluso con más capacidad, con mayor rendimiento y con mayores números que ellos. O sea, podemos darle datos que de lo que estamos haciendo, ellos no tienen esos datos que nosotros hacemos en esta materia, como por ejemplo el Siembratón y otras cosas. Y eso pues nos aliviana un poco el camino en el desarrollo de productos más productivos, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que nos parece interesante, ¿verdad? Y como decimos, el dato mata el relato. A veces es mucho relato, mucho cuento, mucha historia, pero cuando tenemos datos, ya ahí eso se acaba cualquier relato, cualquier historia que puedan contar. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta para el doctor Galeano. No sé, Nati, si puedes, si tenés algo ahí que hayas visto que no me he estado muy pendiente del chat, Nati. De momento no tenemos más preguntas para el señor Daniel. Tenemos unas preliminares que habían quedado de la primera parte. Eso Ok. sí. Si quiere, si tiene que ver con esto, tal vez léalas, por favor, Nati. Ujú, claro. Regáleme un momento. Vamos acá. Por acá teníamos unas consultas que habíamos tenido de la primera parte. Dice don Iván Chaverri. Ese sistema tradicional se tradujo en plantaciones de excelente genética, vendidas como madera para tarima, que pudo haber sido aprovechada como un producto de mayor valor agregado. Ok. Dice don Oscar Quiros. No, tal vez en esa ¿Cómo? tiene, Ok. precisamente es un tema de silvicultura de negocios. Y es que exactamente, si vamos a buscar un mejoramiento genético para un producto, ¿verdad? Que no requiere ese mejoramiento genético, no tiene sentido hacer una inversión de ese tipo, ¿verdad? O sea, si alguien quiere hacerlo, pues lo haga, pero en términos de negocio, yo creo que uno de los temas que pusimos ahí es que debe ser lógico. De aquí debe partir de la lógica. La lógica es un concepto que los filósofos tocan desde hace ya cientos de años y creo que tenemos que basar esto, ¿verdad? En estas cosas porque no podemos seguir invirtiendo y siguiendo modelos, ¿verdad? Que realmente no se ajustan a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Yo creo que hay que, como le dije, hay que reducir costos todos los días y tenemos que pensar desde esa perspectiva. Perdón, la siguiente. Mm, Tal vez ahí me gustaría agregar, don Felipe, vea, Sí, a esa pregunta, ¿cuál es el rol de la industria forestal en negocio, la agricultura de negocios? El rol para mí de la industria es que tiene que ser eficiente. ¿Por qué? Porque si no es eficiente, me refiero costo efectiva, esa ineficiencia, ahí viene a quién se la voy a pasar. Se la voy a pasar al comprador. No, señor, el comprador no me va a pagar más. Se la voy a pasar al productor. Entonces, realmente los que estamos involucrados, y Daniel, me gustaría que ampliaras, usted como dueño de una industria y como dueño del bosque también, me parece que nosotros tenemos un mandato que es ser eficientes, lo más costo efectivo posible. ¿Qué opinas, Daniel? Sí, bueno, eso es día a día de toda empresa y la verdad es que sí, uno parte desde la estructura de cómo voy a formar mi bosque. En el caso personal, nuestra empresa lo que tiene son bosques naturales de pino con aproximadamente 30 años de manejo intensivo y que lo hemos partido de cero, es decir, lo formamos y hasta ahorita estamos en una estructura que no es la final y eso es un caso muy típico de nuestro país y de cualquier dueño de plantaciones en el sentido de que los diámetros que tenemos no son tan comerciables
porque la demanda tradicional de nuestro cliente principal son tablas anchas y no tenemos. Entonces, nuestro enfoque ha sido, bueno, yo no puedo competir con otras empresas que están con mejor posición económica más que nosotros y entonces tenemos que buscar aquellos espacios donde no tenemos mucha competencia. La madera de ingeniería ha sido una de nuestras opciones porque acorta la necesidad de diámetros muy grandes y acorta los tiempos a los cuales usted puede aprovechar una plantación, ¿verdad? Por supuesto, todo depende del producto final que usted va a hacer. De eso va a depender del ciclo de rotación o la corta final de su plantación. La silvicultura se puede adaptar a todo tipo de opciones. Sin embargo, el no tener una demanda clara, eso es para mí más bien la mayor preocupación. Necesitamos industrias entre el mercado final y las plantaciones o las fuentes de materia prima, diversidad de empresas. Yo veo mi bosque como un supermercado, con góndolas que le llamo rodales. Y cada rodal tiene crecimientos, edades diferentes, alturas diferentes, volúmenes, de repente iguales en crecimiento, pero con diámetros diferentes. Entonces, necesito diferentes clientes para yo optimizar mis recursos. De lo contrario, voy a venderle una parte a unos y los otros no voy a poder comercializar. Y eso es una Excelente. limitante que yo tengo como productor. Don Felipe, ahí logramos que ya don Oscar se conectara. Tal vez si le podemos pasar un rato el micrófono acá. Yo creo que es un reforestador de más de 20.000 hectáreas en los últimos 20 o 30 años. Ya está don Oscar acá. Párate un segundo aquí. Don Oscar, ahora sí, qué dicha que pudo reingresar. Tenemos dos preguntas, tal vez Axel, las vemos y las pasamos rápido para que él nos responda a las dos de una vez, ¿verdad? Dice, ¿por qué debemos pensar primero en el producto y no en la plantación? ¿Verdad? Y la segunda es, Axel, de una vez, ¿cuáles son los dos o tres factores más importantes de la silvicultura de negocios para producto? ¿Verdad? Entonces, esas son las preguntas que le hicimos a don Daniel. Y pues ahora nos encantaría mucho escucharlo, don Oscar, y con todo su conocimiento y toda su experiencia. Gracias. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Es que estoy en un lugar que la señal no es muy buena, entonces se me corta, va y viene, ¿verdad? Por una tormenta que acaba de haber. Ah, Mil ya. disculpas. Básicamente, por ejemplo, una de las cosas que como empresario nosotros utilizamos mucho es, primero que nada, es a qué mercado nos vamos a dirigir la venta del producto, ¿verdad? Porque muchas veces primero hacemos la plantación y posteriormente empezamos a buscarle el mercado. El problema cuando uno hace ese tipo de situaciones es que no encuentra después a quién venderle y va a caer a unos precios que realmente no lo ayudan a uno, ¿verdad? Y no te ayuda a sacar los costos. Entonces es bien importante tener claro si, por ejemplo, vas a hacer una plantación de teca, a qué mercado te vas a dirigir. ¿Va a ser un mercado local o va a ser un mercado de exportación? Si va a ser un mercado de exportación, ¿va a ser un mercado a dónde? ¿A la India, a Estados Unidos o a qué parte directamente se va a vender? Lógicamente, vender a Estados Unidos o vender a la India es un valor totalmente diferente, ¿verdad? Probablemente lo ideal es conseguir mercados donde el producto va a un área de consumidor final, ya sea a cerraderos o a empresas de muebles o a, por ejemplo, tipo Home Depot o ese tipo de empresas, ¿verdad? Porque es cierto, cuando uno vende a la India, la teca, los problemas es que el mercado al que tú vas a salir te castiga y muchas veces mandas el gran contenedor de madera y solo le ganas $1,000 o $2,000 a un contenedor después de haber cuidado. Entonces, uno de los consejos que nosotros damos siempre al sector forestal es que definitivamente tienen que tener claro qué es su mercado o a qué mercado se van a dirigir. Por ejemplo, el tema de la melina en Guatemala se utiliza mucho para lo que es la elaboración de pallets. Se usa también para la elaboración de marcos de madera, de puertas, ¿verdad? Entonces son el tipo de mercados a los que uno tiene que
estar claro que el precio lógicamente va a ser un precio más elevado. Porque si uno tiene una plantación y no tiene claro a qué mercado va a ir, definitivamente va a ir a caer a los lobos, que es como le decimos nosotros, ¿verdad? Lobos quiere decir de que le vas a ganar de $1,000 a $2,000 a un contenedor después de 25 años. Es frustrante totalmente, ¿verdad? Entonces, y además que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, recuérdense que todos los proyectos forestales trascienden gobiernos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el gobierno de Guatemala cambia cada 4 años. Y si nosotros ponemos una plantación de 20, 25 años, estamos hablando de que son 4 o 5 gobiernos que pasa una industria, ¿verdad? Y muchas veces esas industrias tienen ideas de bombero, le digo yo, ¿verdad? Porque hay gobiernos que salen con la idea de que quieren hacer ambientalistas y creen que porque no le van a dar una licencia a una plantación de manejo forestal, te van a limitar el poder tú exportar o ya sea cortar tu madera o aprovecharla, ¿verdad? Entonces es bien importante tener claro que los permisos estén completo, ¿verdad? Si uno puede certificar las plantaciones es lo ideal porque es una forma de mostrar que las plantaciones se sembraron para un proyecto rentable, no para un proyecto de filantropía, ¿verdad? Porque al final lo que manda es cuánto dinero deja un proyecto de este tipo. Entonces yo sí creo que es importante que cuando se va a hacer algún cultivo o un proyecto forestal se tenga claro el mercado a dónde va a ir a dar, ¿verdad? Y lógicamente averiguar un poco cómo están los rendimientos y los crecimientos en otros países para ver si realmente en el país en el que tú estás vale la pena hacerlo o no hacer ese proyecto, ¿verdad? No sé si con eso contesto a la primera pregunta. Correcto, excelente, muy buena respuesta. Solo la segunda, si me la pudiera repetir, perdón. ¿Cuáles son los 2 o 3 factores más importantes de la silvicultura de negocios? Bueno, primero, mercado, ¿verdad? Es Correcto, saber la rentabilidad del mercado donde tú vas a ir y a qué vas a ir. El segundo es ver el costo. Entre más bajo sea tu costo operativo, más bajo sea tu costo de producción, lógicamente tu rentabilidad va a ser más alta, ¿verdad? Y tercero es correcto, el financiamiento. De estos proyectos forestales, uno de los problemas que existen es que no en todos los países dan el financiamiento que uno quisiera. Por ejemplo, en Guatemala, una de las cosas que ayuda muchísimo es que hay un programa nacional donde el país y el gobierno te da el financiamiento del proyecto, pero te lo da sin retorno. O sea, tienes $3,500 a $4,000 que te dan en un lapso de 4 o 5 años para montar el proyecto. ¿Por qué el gobierno ayuda y no te cobra? Es porque cuando tú haces un proyecto forestal, tienes que hacer caminos, tienes que hacer mejoras en los lugares, das trabajo en las regiones. No es como el café o como otros cultivos que son regionales en un solo lugar, ¿verdad? Estos son productos que se basan en diferentes áreas y entonces el desarrollo económico del país es muy grande porque te hace carreteras donde no hay carreteras, llevas luz donde no hay luz, llevas trabajo donde no hay trabajo. Entonces, por eso es que el gobierno no lo da sin necesidad de retorno. Eso sí, el gobierno todos los años te hace una inspección de la plantación. Si la plantación no está activa o no está bien cuidada, te obligan a devolver el dinero. Entonces es como un préstamo que no lo tienes que devolver, pero sí tienes que ser responsable de la producción. Entonces, este tipo de situaciones lo que te da es que te vuelve un reforestador responsable. Porque cuando tú no eres un reforestador responsable, el problema que tienes es de que abandonan las plantaciones, como son 20, 25 años, dependiendo de cuál sea la plantación, la gente abandona los proyectos. Entonces, si tú vas a sembrar un proyecto forestal, tienes que tener clara la visión de que es a largo plazo. correcto. Muy probable estamos hablando dependiendo del tipo de cultivo, dependiendo del tipo de forestales. Por ejemplo, si son energéticos, estamos hablando de 5 a 7 años. Si estás hablando de un comercio tipo, por ejemplo, la melina, que a los 10 años ya la puedes estar cortando y hacer tarimas, o una caoba, un cedro, o una teca que puede ser de 20 a 25 años, dependiendo del mercado que tú tengas. Pero lo importante entre las tres preguntas que tú me haces, de las tres comentarios que me haces, es tener claro que un sector forestal es a largo plazo, no es a corto plazo. Correcto. Don Santa María, Oscar Santa María.
No, no, yo, el- Sí. mira, nada más una pregunta para Oscar. Oscar, de los 20.000 y resto de hectáreas que ha hecho, ¿me podrías decir cuál ha sido tu proyecto más exitoso y por qué? ¿Cuál ha sido el más exitoso de los que has tenido? Allá Te voy a Guatemala. mencionar, te voy a mencionar, los proyectos han sido diferentes, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, las plantaciones más grandes, que son de 14,000 a 15,000 hectáreas, básicamente es teca. La teca originalmente se trabajó con los incentivos forestales que daba el gobierno y posteriormente se metieron abonos y eso es lo que se ha estado trabajando actualmente. Y el mercado al que se quiere tirar esto es específicamente el mercado americano porque lógicamente la utilidad a recibir es mayor. Estuvimos tratando de sacar un poco a la India, pero era muy marginal. Y el problema con la India es de que Brasil nos hace pedazos en cuanto a lo que son precios, ¿verdad? Y cantidades y volúmenes. Entonces el mercado, esas 14,000 hectáreas o 15,000 hectáreas, perdón, se están enfocando directamente a lo que es madera primaria, que es básicamente para el mercado de Estados Unidos. El segundo proyecto grande es el de melina, ¿verdad? La melina básicamente es para la elaboración de tarimas. ¿Por qué la melina? Porque es un producto de crecimiento rápido, donde lo estamos sacando a los 8 o 9 años, ¿verdad? Ya tenemos los diámetros necesarios y a la hora de trabajar la melina es un producto bastante moldeable y te funciona muy bien para el tema de los pallets. Y en algunos casos, pues algunas cajas de madera. Y el tercero, que es un bosque energético, que es de eucalipto, ¿verdad? Que son más o menos entre 1,500 hectáreas a 2,000 hectáreas. Se está trabajando básicamente para mercado local. Algo que nos pasó irónicamente en nuestro país es que actualmente en Guatemala se siembran de 4,000 a 5,000 hectáreas por año, pero la deforestación que existe es de 15,000 hectáreas por año. La brecha es Mm, muy grande y estoy seguro que no solo es Guatemala, eso pasa en la mayoría de los países de América Latina. ok. Entonces, lo que ha estado pasando es que ha estado escaseando la madera y nos ha tocado de que muchas veces las camas, la armazón de las camas las hacen de pino o de ciprés o de otro tipo de madera, ¿verdad? Sin embargo, nos ha tocado últimamente que el eucalipto lo han estado comprando para hacer armazones de madera, ¿verdad? Y Y las Oscar, armazones de las camas, ¿verdad? don Oscar, Entonces, nada más ha ajá, cambiado mucho perdón. la tónica de los mercados, ¿verdad? Y con tu experiencia en el tema de mejoramiento, los viveros y todo esto que tenés allá, ¿cómo te va con esto? Es ¿Qué? fundamental. Eso es fundamental. Por ejemplo, nosotros la plantación de teca, toda es de clones, es sacada de clones, ¿verdad? Originalmente empezamos con semilla, hicimos una selección de la semilla, pues trajimos de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y al final escogimos los mejores materiales y se clonó. Los materiales que tuvieron primero y mejores rendimientos se clonó. Igual fue en el caso de la melina, igual fue en el caso de lo que es el eucalipto, ¿verdad? Pero digamos es, Definitivamente ajá, es importantísimo hacer mejoramiento genético porque ese es el corazón de cualquier empresa. sí, pero en el Crecimientos. caso tuyo, Oscar, perdón ahí, pero tú eres el gran productor. Al pequeño, a la persona de una finca que le mete una cerca, que le mete una orilla, ¿qué consideras? ¿Tiene que meterse mejoramiento genético o con lo que ya se ha desarrollado en semillas puede avanzar? Pero yo sé que es una pregunta media difícil. No, Yo no, sé que a la gran empresa, no, no, para nada. Yo siento que lo que es importante es muchas veces el error que cometen la mayoría de plantaciones forestales es que agarran semilla de cualquier lugar. Y ese es el error más grande que pueden hacer. Muchas veces van a una finca y, porque el árbol está chiquito y botó la semilla y es más fácil cortarla, esa es la que usan, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Te va a tocar un árbol bifurcado, que no tiene buen crecimiento, no hay buen desarrollo, o sea, no necesariamente si el agricultor pequeño no tiene acceso a clones, ¿verdad? Porque dependiendo de los países, en algunos lugares hay ventas comerciales. Por ejemplo, en Guatemala hay ventas donde un agricultor que quiera sembrar 1,000 plantas o 500 plantas tiene acceso a tener clones, ¿verdad? Pero yo sé que hay otros países donde les piden volúmenes que 10,000, que 20,000 o hasta 1,000,000 de plantas, dependiendo del manejo. Entonces, a esa gente yo lo que les sugiero es buscar una semilla de buena procedencia.
En todos los países hay muchas semillas de muy buena procedencia. Por ejemplo, en Costa Rica, nosotros, a pesar de que estamos en Guatemala, le compramos mucho al Cati, ¿verdad? El Cati tiene un trabajo bastante hecho en algunos materiales donde tiene buenas procedencias y igual está Hoja Ancha y otros lugares ahí en Costa Rica que se consigue muy buena calidad de semilla, ¿verdad? Entonces, siento que a esos agricultores lo que tienen que hacer es buscar y seleccionar la semilla que van a sembrar. Y si son agricultores pequeños, que busquen en sus plantaciones o en sus vecindades árboles que sean preciosos, que estén rectos, que estén bonitos, frondosos y que traten de conseguir de esas semillas, ¿verdad? Muchas gracias, estimado. ¿Ok? Ok, no sé si, bueno, aquí hay un par de preguntas, pero me parece que son más para respuestas ticas. Hay una de un señor de Roger Tarazona, de Perú, ¿verdad? Que está refiriéndose a la balanza comercial que tenemos negativa con otros países, ¿verdad? Entonces, obviamente sí, nosotros, la intención con este Plan Nacional de Reforestación Costa Rica, precisamente lo que queremos es volver otra vez a ser positivos en la balanza comercial. Es una tarea complicada, pero en el 2005 teníamos una balanza cero, ¿verdad? No ganábamos ni perdíamos y en el 2000 teníamos más bien una balanza positiva, o sea, fue que se nos cayó mucho por política, las políticas no muy claras en este aspecto, ¿verdad? Y se dejó caer la reforestación increíblemente y creo que ahora lo que buscamos es precisamente tratar de revertir eso, ¿verdad? Vamos a hacer un esfuerzo muy grande porque ya perdimos un poquito de espacio, ahora tenemos que ganarnos ese espacio a fuerza, ¿verdad? Y ya lo de ya la de la industria forestal ya la atendiste, los de la cadena de valor. eh, sí, pues sí. Según la cadena de valor de la madera, el distribuidor, sí, un poco el tema es de los intermediarios, ¿verdad? Es un tema que nos golpea a todo el mundo. Aquí nosotros lo llamamos intermediario, ¿verdad? En otra, bueno, ahí alguien le dijeron los lobos, dijo los lobos, o algo así, ¿verdad? Le dijo a este tipo de gente, ¿verdad? Que me parece que es un, es una manera de decirlo muy clara, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, ya yo he visto, ¿verdad? Gente que gana más que el propio productor después de 20 30 años de inversión. O sea, eso hasta que se le hace el corazón pequeño de lástima a uno de que esas cosas sucedan en este país. Bueno, no sé, no veo otra pregunta y yo creo que prácticamente estaríamos finalizando este evento. No sé si Axel o Nati ven ahí otra pregunta. Bueno, ya se nos volvió a unir Marcela también, sino para ir cerrando el evento. Primero, pues agradeciéndole enormemente a don Oscar Stagman, un empresario fuerte, ya lo oyeron, pues, tiene miles de hectáreas, ha promovido mucho el desarrollo en Guatemala a nivel latinoamericano, ¿verdad? También, y sinceramente engalana esto, don Daniel Galeano también. Importantísimos sus aportes, otro empresario que sacó su tiempo para venir y acompañarnos y apoyarnos aquí a los costarricenses. Realmente nos sentimos muy agradecidos con ustedes. Y qué decir de nuestro amigo Juan Carlos Palacios, ¿verdad? Que siempre está disponible, siempre está dispuesto a colaborarnos y a darnos información útil. Hoy dio información muy clara que nos ubica en términos de financiamiento a nivel latinoamericano y también, ¿cómo se llama? Podemos tomar en cuenta a don Oscar. Yo quiero dar un agradecimiento a don Oscar Santamaría, colega, compañero, amigo, ¿verdad? Que siempre está dispuesto, consultor nacional e internacional, ¿verdad? Que con mucho conocimiento en esta temática, que ha dispuesto su tiempo, ¿verdad? Su energía y su apoyo para colaborar en estos procesos. No solamente nos colabora en esto, sino en otros. Y creo que eso es muy valuable, ¿verdad? Y realmente le agradecemos mucho su participación, don Oscar.
Y también pues a los compañeros de la ONF que están aquí, ¿verdad? Que han estado colaborando. Y bueno, principalmente a todos ustedes, ya para cerrar este evento, les agradecemos su participación por lo que pudieron estar aquí. Me parece que cumplimos el objetivo, ¿verdad? De tocar un poquito el tema de silvicultura de negocios, que es algo concepto que deberá revolucionar el desarrollo forestal de este país y ojalá que pueda tener impacto en otros países. Y también, ¿cómo se llama? Pues viendo un poco los temas de financiamiento, ¿verdad? Para ubicarnos y darle elementos, en este caso FONAFIFO y a otros organismos que podrían colaborarnos para soñar con el desarrollo y la ejecución de este Plan Nacional de Reforestación que es muy necesario para Costa Rica y que para los países que estamos, que estamos en esta idea de mejorar la reforestación, creo que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, desde esa perspectiva cerraríamos ahí, don Axel, tal vez. eh, Muchísimas gracias, don Felipe, y reitero el agradecimiento a todos nuestros expositores y panelistas de la tarde y noche de hoy. Muy enriquecedor toda la información que compartieron con nosotros y a ustedes también por estar conectados todo este rato acompañándonos en este segundo webinar. Voy con 4 anuncios rápidos e invitaciones. El primero, nuestro tercer y último webinar va a ser la próxima semana, martes 17 de marzo, 5 p.m. hora de Costa Rica. Aumento de consumo de la madera en Costa Rica. Ahí en el chat les estamos poniendo el enlace para que se puedan registrar. Igualmente vamos a compartirles por correíto la información precisa para este tercer evento. Igual, invitarlos a que nos sigan en la página web de la Oficina Nacional Forestal. Ahí están abajito todos los enlaces a las redes sociales. Ahí están los enlaces de las actividades, ahí pueden descargar lo que nos preguntaban, la presentación, el evento completo disponible en nuestro canal de YouTube, ONFCR, ahí ya está el de la semana anterior, el de Comercio Local e Internacional de Madera, ya está subido completo, ahí les vamos a compartir toda la información. Y para ir cerrando, una invitación más, este jueves 12 de marzo, vamos a estar en la región Caribe, acá en Costa Rica, en el Hotel Suerre, Guapiles Limón, de 8:30 de la mañana a 1 p.m. con el evento de Consulta Nacional a la Industria Forestal, un evento dirigido a industriales, oportunidades para el fortalecimiento integral de la industria forestal nacional, completamente gratuito y con la alimentación incluida. Entonces también ahí en el chat está el enlace, ¿verdad? Para que se sumen y nos acompañen este próximo jueves que vamos a estar allá en la región Caribe. Además, tenemos calcomanías o sticker de fomento, una campaña de fomento del uso de la madera, con mensajes como usar maderas, cuidar el planeta, elegir maderas, apostar por una Costa Rica más sostenible, elegir madera, elegir materiales que respiren naturaleza. Los instamos, ¿verdad?, que las coloquen en sitios visibles para poder difundir y llegar muy bien con este mensaje, por ejemplo, en los vehículos. Ahí llegó esta semana don Oscar Santamaría, que nos visitó en la oficina a reunirse, y ahí le vi el sticker en la carretera, así que excelente, se ve muy bien, don Oscar, y gracias por sumarse a la campaña. Si quieren sticker, ahí está el número de teléfono de la oficina, 2293-5834. Estamos en San José, Sabana, 200 metros norte del Scotiabank o DaviBank por el Estadio Nacional. Ahí nos pueden contactar. Y sin más, reiterarles, muchas gracias, feliz noche, nos vemos la próxima semana, próximo martes, con el tercer evento. Agradecerle a la Oficina Forestal, al FONAFIFO, al Tecnológico y a todos ustedes que se conectan. Así que feliz noche y muchísimas gracias a todos y todas.